Tengan muy buenos días. Gracias a todos por estar presentes en la clase de eh, resistencia de materiales, sección B. Entonces vamos a dar los anuncios primero. Los anuncios. ¿Va? La próxima semana es el segundo parcial, ¿verdad? Y será presencial. Pues voy a compartir la pantalla con ustedes. Entonces fíjense, ahí en el Moodle, en la plataforma, en la materia, van a encontrar ustedes, como se los estoy mostrando en pantalla, el temario, ¿verdad? El temario y la calendarización del segundo examen parcial. Entonces, ¿qué entra para el segundo parcial? Torsión, ¿verdad? La relación de Poisson. 2, 3, esfuerzos en vigas, aflexión y cortante. Y número 4, la deflexión en vigas, el método doble integración. Entonces el examen tendrá estos puntos incluidos, ¿verdad? Y como será presencial, ¿verdad? Ya no será en línea, ustedes tendrán que venir, ¿verdad?, a las instalaciones de la universidad y presentarse presencialmente al examen. Entonces el examen se hará así como se hacía antes, ¿verdad? Yo repartiré los exámenes y ustedes lo resolverán. No olviden traer su calculadora. Vale traer una hoja de fórmulas, no procedimientos, ¿verdad? Con las fórmulas clásicas de resistencia de materiales, esfuerzo por flexión, MY entre I, esfuerzo tau, cortante BQ entre IB, etcétera, etcétera. Pero no procedimientos ni demostraciones. Entonces, con una hojita ahí de fórmulas está bien. ¿Cómo vamos a calendarizar? Ahí está en la plataforma Moodle. Mire, si usted está entre los apellidos Alfaro Ramos, a Mendoza Dueñas, inclusive, se presenta el miércoles 27 a las 10:15 en la C23, en el aula C23, ¿verdad? Como que viniera a recibir clase. El examen durará, ¿verdad?, las 2 horas de clase. Hora y media a 2 horas. Recuerden, las horas son de 50 minutos. Y si usted está en Mengíbar Méndez, a Sarceño González, le toca venir el viernes 29 a las 10:15 también, pero en la C24. Entonces, con eso, usted ya sabe qué día venir, ¿verdad? Y lo tenemos que dividir en grupos casi igual, con igual número de personas por el distanciamiento. No pueden venir todos de un solo porque nos vamos a piñar aquí. Entonces será así con estos apellidos. Entonces, por favor, tome nota qué día le toca venir según su apellido, ¿verdad? Y no olviden traer los implementos para el examen. Ya no es en línea, es presencial. Va su calculadora, su lápiz, borrador, lapicero, ¿verdad? Y su hoja de fórmula. Y ahí está el temario. Estamos. No sé si tienen alguna pregunta de la logística del examen, del segundo parcial. Sí,
No, yo les voy a dar aquí las hojas donde donde van a resolver el examen. Igual, idénticamente como lo hacían antes. Entonces aquí yo les doy la hoja del examen, donde están los problemas y las hojas donde van a resolver el examen. No tiene que traer más hojas. ¿Estamos? Bueno, Luis. ¿Tienen otra pregunta sobre el examen? Bueno, ahí estamos entonces con el examen. Entonces la clase de ahora, mire, la voy a dividir en dos. Voy a dar, algunos me han escrito con respecto al libro, tienen unas dudas de cómo correr los programas. La voy a dar un repaso, ¿verdad? No porque todo está en el libro, ¿verdad? Unos tips ahí para que puedan finalmente resolver su tarea. Y la segunda parte de la clase será un nuevo método, el método de área de momentos, que ya no entra en el parcial. En el parcial entra hasta lo que vimos la clase anterior del método de integración para el cálculo de deflexión de vigas, pero ya no entra más. Da lo que miremos ahora como área de momentos no entra en el parcial. Sin embargo, la primera parte de la clase, les repito, estará dirigida a esas dudas que tienen por ahí. Entonces, fíjense en la tarea que, por cierto, tienen que entregar este viernes a medianoche. ¿Verdad? Tienen ustedes una rótula, ¿verdad? Entonces les voy a explicar cómo introducir la rótula en el programa. Unos ya lo hicieron, otros todavía están un poco pendientes con esto. Todavía tienen 4 días para hacerlo. Mire, en el libro, en la página 467, en el capítulo 4, el ejemplo 6 del análisis estructural de marcos y muros planos, AMMPS, usted puede modelar rótulas a flexión. Entonces, por ejemplo, esta es una viga, ¿verdad? Que tiene una rótula aquí en el nudo 3, ¿ya? Tiene un momento aplicado de 4 kilonewton metro en 2 y una carga de 10 kilonewton. Entonces la pregunta es cómo yo podría incluir la rótula en el análisis del programa. Es una rótula que libera el momento flector. Estamos. Entonces, cuando usted abre el input del programa AMMPS, ¿verdad? Usted va a encontrar para cualquier input este formato, un formato que está explicado en el libro y es muy parecido al que hemos estado corriendo para marcos y armadura. Ustedes pueden ver aquí en los datos de la estructura diferentes modos de elasticidad donde dice EM, GC y GM. Estos los dejan como 0 porque no los vamos a ocupar. El que van a utilizar es este, donde dice S. Entonces, estos los dejan como 0. Y este es el que ocupan. Donde dice MS también lo dejan como 0. Adelantándome, ¿para qué sirve esto? En diseño 1 lo ocupamos para modelar muros de mampostería reforzada o marcos con muros, ¿ya? O puedo modelar también el suelo para pilotes, para vigas de fundación con ciertos elementos, ¿va? Pero en este caso estamos con solamente este número, el modo de elasticidad común y corriente que hemos manejado. Todo lo demás lo dejé en 0.
Luego, las coordenadas de nudos, ustedes ya saben cómo introducirlas, ¿sí? También el área y la inercia. Y estos alfa, lambda y beta, miren, déjenlo como está con lambda 1 y el alfa y el beta 0. Esto me va a servir más adelante para modelar marcos con muros. Ahorita no lo vamos a tocar. Entonces, deja esto igual. También, mire, KFA y KFB, estos serán resortes que yo puedo poner en las vigas para modelar también ciertos elementos. Lo que sí van a ocupar, esta es la parte que estoy enmarcando aquí en azul. Para la rótula, miren, esta rótula que está aquí, yo la voy a modelar en la sección donde dice A, B y Release. Release es la misma liberación. Si se fijan en la designación y propiedades de miembros, yo tengo un miembro 1, un miembro 2 y un miembro 3. La rótula, pongan atención, la van a declarar solamente en un miembro. En este caso, yo le he declarado en el miembro 3, mire, y dice ahí JJ y JK. Este es el nudo inicial. Voy a poner una I aquí, el nudo 4, y este es el nudo final, el nudo 3. Quiere decir, mire, que el miembro 3, el nudo inicial, JJ, según el programa es este, el 4 y el 3 es el nudo final, el JK. ¿Cómo declaro la rótula? Dije yo que la iba a declarar solamente en un miembro. En este caso he escogido el miembro 3 y ustedes van a ver aquí en el archivo de entrada unos números. Si no tiene rótula, ¿verdad? Lo dejan como 0, A y B, y N, el release no tiene, de nada. Sin embargo, para el miembro 3, mire, yo he puesto ahí A400, B0 y F, una letra I. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la F quiere decir que es una rótula que no transmite flexión, ¿verdad? Ustedes van a poner la misma letra F en su tarea. Y 400 y 0, mire, el A es la distancia que hay desde el nudo inicial hasta la rótula. Aquí está la rótula. ¿Cuánto vale? 400 o 4 centímetros, 4 metros. Es decir, mire, si la rótula hubiera estado, por ejemplo, aquí al centro de los 4 metros, este sería A y este sería B. A siempre se mide a partir del nudo que yo declaré como inicial. Entonces, en este caso, la rótula, mire, la muevo hasta el final. Por eso A vale 400 centímetros o 4 metros y B va a valer 0. ¿Ya? Si hubiera estado al medio, mire, A valdría 2 metros y B también valdría 2 metros. ¿Va? Porque se mide el B a partir del nudo final, que es el 3. Si hubiera estado la rótula en medio. Entonces, mire, yo corro la rótula hasta el nudo 3, B va a ser 0 y A va a valer 4 metros. Perfectamente pude haber hecho el nudo inicial 3 y 4, entonces A valdría 0 y B valdría 4 metros. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Y le ponen una F ahí de flexión. Y lo demás es idéntico a lo que ustedes ya conocen muy bien, ¿verdad? Los nudos cargados, los miembros cargados, etcétera, etcétera. Y el programa les va a dar las reacciones, los desplazamientos y los momentos en las barras. Mire, les dará la elástica. ¿Qué pueden ustedes ver ahí de peculiar que tiene la elástica
pues, es decir, la deformación con la rótula. Aquí está la rótula, que el giro no es igual a la izquierda ni a la derecha, son distintos. ¿Verdad? Entonces el programa les está dando el giro de la parte elástica. Ahí les explica el libro. Esta tablita es la que yo quiero que ustedes pongan ahí en su tarea, ¿verdad? Cuánto les da independiente, manual y con el programa, las fuerzas y la reacción. ¿Verdad? Entonces es bien fácil involucrar la rótula, tienen que ocupar el programa AMPS y correrlo, ¿verdad? Entonces, este sería el caso de la rótula. También existe un programa o un ejemplo en su tarea para la torsión. Muy parecido a este. El programa de la tarea es muy parecido a este. Lo que tienen que hacer ahí es correr el programa AEME, Análisis Estructural de marcos en el espacio, ¿verdad? Y seguir el formato que tienen los inputs, ¿verdad? Ahora yo tengo coordenadas X, Y y Z y tendré varias inercias y áreas. Ya les explicaré esto que es bien fácil. Entonces, mire, yo tengo que tener cuidado con este problema porque tendré tres materiales distintos: acero, aluminio y bronce. La pregunta es, ¿qué módulo de elasticidad acortante? Mire, aquí les dice, por ejemplo, el bronce tiene 40 gigapascales, el aluminio tiene un módulo de corte de 30 y el acero un módulo de corte de 85. En el programa yo solamente puedo poner uno que está aquí abajo. Este G es el mismo módulo de corte. Este no les va a afectar en nada, lo pueden dejar como 7000. Pero ¿qué hago yo con este G? Con este G coloco y escribo el menor de los tres materiales y voy a multiplicar por un factor n las inercias y las áreas de los otros materiales para tener una equivalencia. Por ejemplo, si yo divido el módulo de corte del acero entre el del aluminio, tendré un factor n de 2.8333. Y si divido el módulo del bronce entre el aluminio, obtendré 1.333. Estos valores n es un factor por el cual yo debo multiplicar las inercias y los módulos de los momentos polares de inercia y las áreas de los otros materiales que no sean el aluminio, ¿va? Para tener una equivalencia en el modo de elasticidad y ser compatible con las deformaciones. Entonces, por ejemplo, mire, la inercia, ¿va? Por los factores, ¿verdad? Aquí dice, mire, 3.1416 por 283, 890 a 11. Este es el área que yo he puesto aquí, por ejemplo, para el miembro 1, ¿verdad? Y así para el miembro 3 y 2. Lógicamente, el módulo, el área y la inercia del aluminio queda igual porque esa es la referencia. Entonces, mire, tenga cuidado aquí también, usted, este IX es el momento polar de inercia que ocupamos en torsión, el pi por diámetro a la cuarta entre 32. Y el IE y el IZ son los momentos polares, perdón, los momentos de inercia de un círculo, que son iguales. Entonces, al hacer esto, ¿verdad? Este lo deja como 0, no lo va a ocupar. Y coloca los momentos en X, los momentos torsores en X. Con la convención de la doble punta de flecha, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo.
Lo corren con los formatos respectivos y obtendrán las respuestas, ¿verdad?, en términos de reacciones y giros. Entonces, con eso usted ya puede comparar en los empotramientos los momentos que dan en los empotramientos en su tarea. Hay unos que ya lo hicieron, ya me mandaron el input y lo tienen correcto. Entonces, para los que no los han hecho, ¿verdad? Esta es una pequeña ayuda para que puedan solventar el problema de la tarea, ¿verdad? Que realmente está explicado en el libro. Pueden irse a la página 713, el ejemplo 6. Hay un ejemplo muy parecido al que tienen ahí en la tarea. ¿Tienen alguna pregunta? Gracias. No es cuestión del otro mundo. Entonces, aprovechen a aprender ahorita. Más tarde, ¿verdad? Uno piensa a veces que volverá a pasar a estudiar lo mismo, pero no, las oportunidades llegan y hay que aprender cuando se puede. Gracias, Francisco. Gracias, Francisco. Candy, a ver, dígame. Sí, Candy. Se apretó ahí sin querer. Vaya. Gracias, Candy. Bueno, entonces esta era la primera parte de la clase y vamos a la segunda parte, que es el método de área de momentos para deflexión en cálculo de deflexión en vigas. Este tema no entra en el segundo parcial. Lo que empezamos a ver hoy en este tema ya no entra. ¿Vale? Evaluaremos hasta el método de integración, ¿verdad? Para ser también compatibles con la tarea. Entonces vamos ya a la clase del método de doble integración, de área de momentos. Este método, mire, lo que yo busco, recuerden mi objetivo principal. Yo tengo una viga cualquiera, está cargada, por ejemplo. Yo quiero determinar, decíamos, cuánto se deforma esa viga, flechas, deflexiones, y asimismo quiero determinar giros.
giros en cualquier punto. Entonces, en el método de doble integración, recuerden, lo que yo hacía era plantear una ecuación de momentos general en función de EI, que me daba a mí la ecuación diferencial de la viga. Al integrarla por primera vez, yo obtenía el giro y por segunda vez obtenía la flecha. Entonces, yo planteaba una ecuación general, pero ahora este método de área de momentos es un método muy poderoso, como miraremos, me dará mucha introspección hacia las estructuras, la demostración que vamos a hacer, y está diseñado para conocer la flecha y el giro en un punto específico, ¿va?, de la viga. Entonces, el día de ahora voy a hacer la demostración, ¿verdad? Es un poco densa, pero así es. Entonces, yo le recomiendo que este método, antes de meterle mano con el número, entienda bien lo que está aquí en los apuntes de clase, esta demostración que voy a hacer hoy. Dice método del área de momentos. Este método está especialmente diseñado para la determinación de la pendiente o la deflexión en puntos determinados, más que para encontrar la ecuación general del elástico. Entonces, aquí les dice de entrada, mire, un punto determinado, ¿va? Un punto X de la viga, yo quiero saber cuál es la flecha. Entonces, yo puedo aplicar este método en vez de sacar una ecuación general. Este método se basa en el área del diagrama de momentos y el momento de dicha área con respecto al punto estratégico. Entonces, le da aquí la clave a usted, este párrafo. Mire, yo tengo que basar todo en un diagrama de momentos. Ya vamos a ver que será un diagrama de momentos especial. Y esa área, ¿verdad?, multiplicada por un centroide, me va a dar información adicional. ¿Verdad? Entonces voy a demostrar eso ahora. Entonces pongan atención, ¿verdad?, a la demostración. Entonces, ¿entendido dónde estamos? Yo siempre quiero flechas, deflexiones, giros, pero ahora en un punto específico. Entonces voy a utilizar el diagrama de momentos y su área y sus momentos, es decir, su área por su centroide con respecto a un punto específico para conocer las flechas. Entonces vamos ahí. Si yo tengo una viga, ¿verdad?, con una carga cualquiera representada por este montículo aquí, ¿verdad?, y tengo R1 y R2 como reacciones, ¿sí?, voy a obtener, ¿verdad?, una elástica o una deformada como estoy subrayando aquí ahorita. Mire, ¿verdad?, la posición original es horizontal, pero voy a obtener una elástica. Ya dijimos que la elástica es la misma deformación. Esa elástica yo la voy a estudiar, mire, en 4 puntos: A, B, C y D. Estamos. Si yo me enfoco, mire, en un punto A y un punto B de la elástica, pongan atención, puedo medir dos parámetros. Uno se llama la desviación tangencial T de B con respecto a A, que es el que está ahí. Y un giro teta AB, que es el que está dibujado ahí. Explico más en detalle qué es esto. Mire, T de B con respecto a, si yo trazo una tangente en A, es decir, una línea recta que toca un punto de la elástica, aquí la estoy subrayando, y mido la distancia que hay desde el punto B de la elástica hacia la tangente, obtengo una desviación tangencial del punto B
con respecto a una tangente trazada en A. Entonces el primer subíndice, mire, es el punto de la elástica donde yo mido la desviación tangencial, y el segundo subíndice es donde yo trazo la tangente. Entonces, lo que yo tengo es una desviación tangencial de un punto con respecto a otro, con respecto a una tangente. Estamos. Y si trazo, mire, una tangente en B y una tangente en A, y mido la abertura angular entre las dos tangentes, digo yo que ese es θ AB. Pongan atención, la desviación tangencial no es la flecha, no, será un parámetro que me va a ayudar para obtener la flecha absoluta, que es esta que está aquí. Estas son las flechas que yo quiero obtener flechas. Sin embargo, el diagrama de momentos me va a servir a mí para obtener esas desviaciones y esos giros que me van a ayudar a obtener a mí luego las flechas y los giros absolutos. Entonces, esta es una desviación angular y esta es una desviación tangencial entre dos puntos A y B. Si ahora A y B están distantes ahí en los extremos de la viga, vengo y estudio unos puntos C y D, que están separados a una distancia pequeña de X, ¿ya? Un diferencial de X. ¿Qué va a pasar? Voy a tener, en este caso, un diferencial de la desviación tangencial y un diferencial de la desviación angular entre C y D. Entonces se podrán imaginar que para obtener T de B con respecto a y θ de B, lo que tengo que hacer es integrar o sumar infinitesimalmente todos los de T y todos los de θ que están entre dos puntos C y D muy cercanos a una distancia de X. Entonces, lo que yo quiero, mi objetivo ahorita, pongan atención, es determinar cuánto vale T de B con respecto a y θ B, sumando los diferenciales de dθ y dt en todo AB. Para ello voy a hacer uso de lo que vimos anteriormente para la demostración de la fórmula de flexión. Recuerden que cuando yo tenía, ¿verdad?, una deformación de este tipo, tengo una curvatura, y si tengo una curvatura, tengo un radio de curvatura, entonces, representado por ρ, y con una abertura de θ entre dos puntos C y D a una distancia de X, yo obtendré este mismo de θ aquí. Entonces dice ahí, mire, dos puntos adyacentes C y D, distantes en una cantidad de X, giran un ángulo de θ uno respecto al otro. Si aplicamos la fórmula del arco de círculo, ds es igual a ρ de θ, donde ρ es el radio de curvatura. O sea que ρ por dθ, mire aquí arriba, me da este ds. Recuerden que de la fórmula de flexión nosotros determinamos que la curvatura era igual, o el recíproco del radio de curvatura, 1 entre ρ, es igual a el momento entre el modo de elasticidad y la inercia. Eso lo vimos cuando estudiábamos la flexión. Es decir, que 1 entre ρ, mire, es igual a m entre i, es igual a dθ entre ds. Es decir, este ρ lo estoy despejando, lo estoy haciendo recíproco, 1 entre ρ, entonces me queda dθ entre ds en la ecuación del arco. Es igual a m entre i. Quiere decir que el dθ, ese pequeño ángulo que gira entre C y D, es m entre i por ds. Si hacemos ds igual a dx, ¿verdad?,
este ds, igual al diferencial de x, porque la deformación es milimétrica, muy chiquita, tendré que el d teta es igual a m entre i por dx. Fíjense, ahí yo ya tengo información. Me está diciendo a mí que los giros tienen que ver con el momento flector, con el modo de elasticidad y la inercia de la sección por dx. Entonces dice ahí, leamos la teoría, dos tangentes trazadas a la elástica entre C y D, ¿verdad? Esta, mire, C y D, aquí, entre C y D, estas dos tangentes forman el mismo ángulo de θ que forman las secciones OC y OD, por lo que la desviación angular o ángulo entre las tangentes a la elástica entre dos puntos cualquiera A y B es igual a la suma de estos pequeños ángulos. Entonces lo que estoy haciendo aquí, mire, este de θ, si yo quiero θ-AB, que dije que era mi objetivo, bueno, simplemente integre todos estos de θ y súmenlos. ¿Cuánto vale de θ? Ya lo tengo aquí, MI entre dx, EI es constante, lo extraigo del integral y integro m de x entre xa y xb, donde, ¿verdad? Yo tendré, aquí hasta abajo, en el gráfico C, un diagrama de momentos. Un diagrama de momentos, flectores internos, los cuales puede integrar, ¿verdad?, entre XA y XB. Lógicamente, XA estará aquí y XB será este. Entonces, yo integro y sumo todos los de θ que corresponden a ese diferencial de X, puedo obtener la desviación angular, ¿verdad?, entre las dos tangentes A y B. En otras palabras, fíjense que ustedes miran esto aquí, se podrán dar cuenta que la clave entonces es tener un diagrama de momentos y obtener el área. De alguna manera vamos a obtener un diagrama de momentos por partes, así se llamará, y calculo el área simplemente entre esos dos puntos. Entonces voy a tener una desviación angular, que luego la convertiré a ángulos absolutos. Dice la distancia desde el punto B de la elástica medida perpendicularmente a la posición original de la viga hasta la tangente trazada por la curva desde otro punto A es la suma de los segmentos de T interceptados por las tangentes sucesivas trazadas a la elástica en puntos sucesivos. Lo que les está diciendo, mire, ahora yo voy a sumar todos estos de T para conocer la desviación tangencial total. Es decir, esos CD, me los traigo y voy haciendo de X en todo el tramo AB y lo sumo. Entonces, aquí está. ¿Cuánto vale ese dt? Vale X por d θ, donde dt es el arco de radio X y ángulo de θ, ¿verdad? ¿Dónde puedo ver esto? ¿Verdad? dt, fíjense en la distancia X, ¿verdad?, al centro de dx, aquí yo estoy en CD, tengo un X multiplicado por la abertura de θ, me da el diferencial de la desviación angular de T. El mismo concepto este del arco de círculo. Entonces con eso, lo único que voy a hacer es, mire, integro todos los de T, todas las desviaciones tangenciales, X por dt. dt ya sé cuánto vale, es 1 entre i por el momento. Aquí lo tengo. Es este mismo. Entonces extraigo siempre EI, 1 entre EI, y ahora lo único que estoy haciendo, multiplicando lo mismo que tenía antes, el m por dx, por x, que es el por x. Esa sería la desviación tangencial del punto B con respecto a A.
Esa desviación de B con respecto a una tangente trazada en A o desviación tangencial de B con respecto a A. Esta, como repito, todavía no es la flecha. La voy a ocupar para obtener la flecha, el valor absoluto de la desviación, el valor absoluto de la deflexión utilizando la desviación. Para ello, entonces lo que tengo que hacer aquí simplemente, mire lo que le está diciendo a ustedes, esta integral es, mire, si yo tengo una gráfica de momentos y multiplico el área por el centroide al punto B de todos los diagramas de momentos, obtendré esa desviación tangencial. Como miraremos, es algo muy sencillo ya en la práctica hacer eso. Pero en la demostración es importante. Fíjense, les dice también la teoría, mire, la desviación tangencial de un punto B con respecto a A no es lo mismo que la desviación tangencial de A con respecto a B. Aquí está bien claro. ¿Por qué? Si miramos esta, ¿verdad? TB plica A, en A, el segundo subíndice, trazo la tangente. Y en B, el primer subíndice es el punto de la elástica hacia la tangente. En cambio, A con respecto a B, ahora la tangente está trazada en B. Y el punto de la elástica está en A. Entonces no son iguales. Dice el significado geométrico de las ecuaciones A y B, A y B, que es lo que les he estado tratando de explicar, genera, dice, dos teoremas. Significado geométrico de ecuaciones A y B conduce a los teoremas. Teorema 1, la desviación angular entre las tangentes trazadas a la elástica en dos puntos cualquiera, A y B, es igual al producto de 1 entre I por el área del diagrama de momentos flexionantes entre estos dos puntos. Miren, teta B entonces simplemente es 1 entre I por el área de un diagrama de momentos entre los dos puntos A y B. Muy fácil. Teorema 2 dice la desviación tangencial de un punto B con respecto a la tangente trazada en la elástica en otro punto cualquiera A en dirección perpendicular a la viga sin deformarse es igual al producto de 1 entre I por el momento con respecto a B del área de la porción del diagrama de momentos entre los puntos A y B. Es decir, si yo quiero la desviación tangencial entre B y A, mire, multiplique el área del diagrama de momentos entre A y B por el centroide de esa área con respecto al punto B. Entonces miraremos ahí en clase unos ejemplos cómo hacer eso. Y lo divido entre E y I, el modo de elasticidad y la inercia centroidal de la sección. Para ello necesitamos establecer una convención de signos para poder trabajar. Entonces, por ejemplo, dice ahí valor positivo para teta AB, para la desviación angular, indica que la tangente en el punto situado a la derecha de B se obtiene girando en sentido antihorario la tangente trazada desde el punto que está a la izquierda A. Es decir, mire, yo tendré siempre un punto a la izquierda y un punto a la derecha. Trazo la tangente en A y la tangente en B y mido con respecto a la tangente de la izquierda, o sea, la de A. Si el giro es antihorario, es positivo. Mire, aquí tengo otra curvatura. Siempre mido con respecto a la tangente de la izquierda. Si es sentido horario, será negativo. Valor negativo o viceversa. Y para las desviaciones tangenciales, mire, para las desviaciones tangenciales,
si el valor positivo dice ahí, lo positivo, si el punto queda por encima de la tangente con respecto a la cual se toma la desviación, y si el punto queda por debajo. En otras palabras, mire este dibujillo que está aquí. Me está diciendo, mire, si el punto de la elástica está sobre o encima de la tangente de referencia, es positivo. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a calcular en la práctica las desviaciones tangenciales, me va a dar un valor positivo, yo ya sé que el punto B está por encima de la tangente de referencia. En caso contrario, la elástica, el punto de la elástica, mire, si es negativo, está por debajo de la tangente de referencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Este método es autocorrectivo, porque yo a fuerza tendré que suponer una deformación de la viga o una elástica, y según lo que me vayan dando las desviaciones tangenciales y las desviaciones angulares, yo voy a ir corrigiendo cómo se va deformando la viga. ¿Va? Es un método que da mucha introspección, pero no es nada sencillo. ¿Va? Es el método, ¿verdad?, que yo he visto durante años que más problema da a los estudiantes. Sin embargo, es el problema que más enseña estructura. El método de la integración es muy bueno porque es muy práctico y lo ocupamos mucho para las computadoras, pero este método manual me da mucha introspección de cómo se deforma la estructura en base a las desviaciones tangenciales. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Entonces, lo que me interesa ahorita es que sepan lo que es una desviación tangencial y una desviación angular, y que tiene que ver esa cantidad de desviaciones trazando, ¿verdad?, tangentes a puntos y la medida hacia la elástica, ¿verdad?, con el diagrama de momentos que vamos a aprender a hacer. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Gracias, Luis. Entonces, fíjense, ese diagrama de momentos, esto que tenemos aquí en este M o estas áreas, yo las voy a obtener con un diagrama de momentos. Para el método conviene estudiar lo que se llama el diagrama de momentos por partes. Leamos ahí, para aplicar los teoremas anteriores es necesario poder calcular las integrales m de x y x m de x de una forma práctica. Nadie se va a poner a integrar eso ahí. Entonces yo tengo que obtener áreas de una manera sencilla y momentos de áreas. Para ello se utiliza el diagrama de momentos por partes en lugar de un diagrama normal o convencional. Se basa en dos principios fundamentales. El momento flexionante producido en una sección por un sistema de cargas es igual a la suma de los momentos flexionantes producidos en la misma sección por cada carga actuando por separado. Y les dice ahí, mire, en un punto el momento a la izquierda es igual al momento a la derecha.
Entonces lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Lo que yo voy a hacer es tratar cada carga por separado. Yo voy a tener cargas puntuales, cargas distribuidas, reacciones. Esas cargas y reacciones me van a producir momentos con respecto a un punto. Y el 2 les dice el efecto del momento flexionante de cualquier carga individual es de la forma general y igual kx a la n. Entonces les da k, ¿verdad? Es el valor de la carga, y les da n igual 0, 1, 2 y 3, que no son más que puede ser n igual 0 para un momento aplicado, n igual 1 para una carga puntual, 2 para una distribuida y 3 para una triangular. Les da ahí una fórmula general, 1 entre n más 1 por b por h, para el área, y el x barra un centroide 1 entre n más 2 por b. Esto realmente yo lo puedo ver en una tablita, mire cómo está aquí. O sea, mire, lo que voy a hacer yo, cuando miremos los ejemplos, es asumir que el punto donde yo quiero, el diagrama de momentos por partes, tiene un empotramiento. Entonces con eso aplico, por ejemplo, mire, una carga concentrada P, ¿verdad? Yo tendré un momento aquí, que es igual a P por L, ¿verdad? Ahí le pone un signo negativo, y el diagrama con respecto de este punto P, de esta carga P con respecto al empotramiento, mire, será una línea recta. Estamos. Una carga distribuida, W, su diagrama de momento será una parábola, y el momento en el empotramiento será WL cuadrado entre 2. Por simple estática ustedes pueden hacer eso. En otras palabras, lo que yo voy a hacer es que un punto en una viga, yo tendré estos diagramas de momentos que son por partes, un diagrama para cargas puntuales, otro diagrama para cargas distribuidas, para reacciones, y los momentos a la izquierda y a la derecha tendrán que ser iguales, ¿verdad? Que es lo que les dice aquí. Ahora, una vez yo tenga este diagrama de momentos causado por las cargas por separado, voy a poder multiplicar, por ejemplo, el área de un triángulo, de una parábola, por su centroide que está dado en las tablas. Esa área por ese centroide es lo que voy a ocupar ¿para quién? Para obtener las desviaciones tangenciales que ando buscando. Entonces se darán cuenta que la aplicación es bastante sencilla. Lo que es difícil del método es ir corrigiendo la elástica, la deformación, con base a las desviaciones que yo estoy obteniendo. Entonces esto lo vamos a entender a la perfección con los ejemplos de la clase del viernes. Mire, puedo tener cargas triangulares también. En este caso será una cúbica. Entonces no sé si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Creo que con los ejemplos estaremos en regla. Les recomiendo cuidado con este método. Este método no lo van a entender 2 días antes del examen, ni 3 días, ¿verdad? Este método requiere bastante estudio, pero lo importante es entender la teoría esta que yo les he puesto aquí, modestia aparte, ya está puesta para entrarle rápido al tema. Entonces lo que les aconsejo, ¿verdad? 5 minutos todos los días, léanse estos apuntes, 5 minutos, no les pido más, léanlo hasta que el cerebro empieza a entender a perfección qué es lo que está ahí. A la primera no entra. ¿Va? Entonces leer, hasta que usted sabe en qué
en lo que está. No van a tener problema. Pero hay personas que no leen esta teoría y quieren hacer los ejemplos de un solo. Es una confusión tremenda. Entonces, por favor, les pido para las próximas clases que lean esto un par de veces, estos apuntes que ya los subí al Moodle, ¿verdad? Ya está la teoría ahí, donde dice deflexión en vigas, método del área de momentos, ahí pueden encontrar ustedes ya la clase de hoy. Y el viernes vemos los problemas. Entonces, fíjense, vamos avanzando rápido con el segundo método. Después del examen vamos a ver el tercer método, que es la viga conjugada, y luego nos quedamos con los temas finales. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de esta teoría? Estoy seguro que con los ejemplos tendremos que hacer. Para los que llegaron tarde, en la plataforma Moodle ya puse el temario de la resistencia de materiales, torsión 1, relación de Poisson 2, esfuerzos en vigas, fricción importante, y la deflexión en vigas, método de integración, son los temas que entran para el segundo parcial. Y si usted está entre Alfaro Ramos y Mendoza Dueñas, inclusive, tienen que venir el miércoles 27. Ya no se hará examen virtual. Tienen que venir por obligación presencial. Y si está entre Mengíbar Méndez y Sarceño González, el viernes 29 de abril a las 10:15, a la hora de clase. Entonces el examen durará, estoy pensando media hora para cada problema por ahí. Problemas cortos. Aula C23 el miércoles y aula C24 el viernes. No hay escapatoria, tienen que venir. No olviden, le repito, su calculadora, su lápiz, lapicero y una hoja de fórmula. ¿Va? Se van a tener que acostumbrar otra vez. Hay personas que no han venido 2 años aquí y los voy a ver y los voy a conocer la próxima semana. ¿Preguntas? Si no, marque asistencia. Entonces, si no hay preguntas, marcar asistencia y nos vemos el viernes a las 10:15 AM. Y gracias por su atención. Bueno, nos vemos, Carlos. Dios, Catherine. Bueno, cuídese. Bueno, Dios. Hasta luego. Bueno, Diego, Carlos, Catherine, Diego, Evelyn. Dios. ¿Quieren me hacen? Ahí estamos.